Bueno, hoy nos vamos a sumergir en el primer acto, que es súper dramático, de Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Es una novela que de entrada nos tira de cabeza a una época de extremos, de muchísima violencia y con revoluciones que ya se sentían en el aire. Y esta frase lo dice todo. Estamos en el año 1775. Piensen en esto, una era de contrastes tan, pero tan marcados, que Dickens la capturó para siempre con una de las líneas más famosas de toda la literatura. Y, a ver, esta dualidad no era solo una figura poética, ¿eh? Para nada. Era la cruda realidad de las dos ciudades que son el centro de toda esta historia, Londres y París. Y este contraste es fundamental para entender la tensión que se respiraba. Por un lado, tenías a Inglaterra, ahogada en crimen y caos social. Y por el otro tenías a Francia, que era literalmente un barril de pólvora de injusticia y sufrimiento. La mecha estaba ahí, cortita, a punto de encenderse. Bien, con este telón de fondo tan volátil, nos metemos en la historia. Imaginemos la escena, una diligencia que va por un camino súper oscuro lleno de niebla, rumbo a Dover. Y adentro, sin que nadie lo sepa, una misión secreta está por arrancar. Es que viajar en esa época era peligrosísimo, tanto que los pasajeros, que no se conocían de nada, se miraban unos a otros como si fueran ladrones. Cada pequeña interacción, cada mirada estaba cargada de una tensión tremenda. Y de repente, de la nada, sale un jinete de entre la niebla. Trae un mensaje súper misterioso para uno de los pasajeros. Es para el señor Jarvis Lorry, un banquero ya mayor, muy metódico del Banco Tellson. El mensaje es cortito y al grano. Esperen Dover a la señorita. Pero la respuesta del señor Lorry es todavía más extraña, más intrigante. Él solo responde con una frase: resucitado. Y ojo aquí, porque esta es la clave. Es el código que pone en marcha todo el misterio central de la novela. Entonces, el señor Lorry se reúne con la joven Lucy Manette en Dover. Y desde ahí, juntos, viajan a París a un suburbio muy pobre llamado Saint-Antoine. Y justo al llegar, presencian una escena que lo dice todo sobre la desesperación de la gente. Se rompe un barril de vino en plena calle. Inmediatamente todos los vecinos, muertos de hambre, se lanzan a beber el vino mezclado con el barro del suelo. Es un momento de alegría, pero una alegría frenética, casi salvaje y muy, muy corta. Y en medio de todo ese caos, un tipo, como en broma, moja el dedo en ese vino embarrado y escribe una palabra en la pared: sangre. Un presagio súper tétrico, que el dueño de la taberna, Monsieur Defarge, se apura a borrar. Justo después, él mismo lleva a Lorry y a Lucy escaleras arriba en su local. Lorry y Lucy son guiados a una habitación oscura, cerrada con llave, en el desván. Y adentro, encorvado sobre un banco de zapatero, hay un hombre de pelo blanco, completamente absorto en su trabajo. Lo que encuentran es a un hombre quebrado, tan roto por un encierro larguísimo que ya ni siquiera recuerda quién es. Imaginen esto, 18 años. 18 años enterrado en vida en una prisión secreta. Porque este hombre no es otro que el doctor Manette, el padre de Lucy. El mismo padre que ella creía muerto desde hacía años. Estuvo preso todo ese tiempo, sin juicio ni nada. Fue básicamente una muerte en vida. Y la prueba de lo quebrado que está es escalofriante. Cuando le preguntan su nombre, el zapatero da una respuesta que te hiela la sangre. 105, Torre Norte. Ya no se ve a sí mismo como una persona, sino como el número de su celda. Es la destrucción total de su identidad. Ok, ahora damos un salto en el tiempo. Han pasado 5 años, estamos en 1780, y la acción se traslada a Londres, al famoso tribunal de Old Bailey. En estos 5 años, el doctor Manette ha sido rescatado, claro, y llevado a Londres con su hija Lucy. Con su cuidado, él ha empezado a recuperar la cordura. Pero justo ahora, en este juicio por traición, su pasado y su presente están a punto de chocar de una forma brutal. Y ellos son testigos clave. El acusado, un joven francés llamado Charles Darnay. Y el caso contra este Charles Darnay parece sólido.
A ver, lo acusan de venderle secretos ingleses a los franceses, dicen que encontraron en su poder unas listas de tropas bastante comprometedoras. Además, el testimonio viene de un conocido supuestamente patriota, John Barsad, y lo confirma su antiguo sirviente, Roger Cly. Para colmo, hasta la propia Lucy Manette, con toda su honestidad, testifica que lo vio con papeles sospechosos junto a otros 2 franceses. O sea, todo parece en su contra. Con un veredicto de culpabilidad que parece inevitable y una ejecución horrible casi garantizada, ¿queda alguna esperanza para el acusado? Para todos en el tribunal, la respuesta es no. El resultado parece cantado. Pero entonces ocurre algo increíble. El abogado defensor se da cuenta de un detalle que nadie había notado. Le pide a su ayudante, un tipo cínico y medio desastroso llamado Sidley Carton, que se quite la peluca. Y ahí todos lo ven. Es prácticamente idéntico al acusado, Charles Darnay, un parecido extraordinario. Y claro, este parecido tan chocante lo cambia todo. Destruye la seguridad de los testigos. ¿Y si se equivocaron? ¿Pudieron haber confundido a un nombre con el otro? De repente, la duda se instala en toda la sala del tribunal. El jurado delibera y regresa. Un mensajero lleva el veredicto al banco Telson en un trozo de papel. Y dice una sola palabra: absuelto. Charles Darnay es, en un sentido muy real, resucitado, salvado de la muerte en el último segundo. Un giro de guión totalmente inesperado. Bueno, el juicio terminó. Pero en lugar de cerrar la historia, lo que hizo fue atar para siempre los destinos de todos estos personajes. Y nos deja con un montón de preguntas, muchas más que respuestas. Porque, a ver, ¿quién es realmente Charles Darnay? ¿Y por qué tiene que viajar con un nombre falso? ¿Qué enemigo tan poderoso metió al Dr. Manette en la cárcel de forma tan injusta? ¿Y qué secretos guardan los Defarge en esa taberna de París? Y claro, ¿cuál es la conexión real entre estos 2 hombres que son como 2 gotas de agua, Darnay y Carton? Esta absolución, queda claro, no es el final de nada, es el comienzo de todo. Y la historia nos deja con 2 figuras centrales que son como el día y la noche. Por un lado, el hilo de oro, Lucy Manette. Su amor y compasión son lo que une a todos y lo que tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Y por otro, el chacal, Sidney Charton, un abogado brillantísimo pero que se odia a sí mismo y que hace todo el trabajo sucio para su león, el abogado Stryver. Entonces, ¿cómo se van a mezclar todas estas historias? El amor del hilo de oro, los secretos del hombre que acaban de absolver y la profunda desesperación del chacal. Todo esto mientras la tormenta de la Revolución Francesa está a punto de estallar al otro lado del canal. El escenario está listo, los personajes en su sitio, y los ecos de la historia suenan cada vez más fuerte.